Hola, buenos días, buenas tardes, según donde nos encontremos. Vamos a dar un paso más en la reflexión sobre las estructuras de la sinodalidad, en este caso sobre las parroquias. Les agradezco mucho a los organizadores la convocatoria y espero que podamos ir compartiendo reflexiones juntos sobre este desafío de lo que significa la conversión sinodal de las parroquias. Cuando preparaba estas reflexiones para compartir, pensaba, seguramente la mayoría de nosotros tenemos experiencia de participar en parroquias actuales o en otros momentos. Y según nuestras culturas, según nuestras funciones, nuestros roles, según también si somos varones y mujeres, la experiencia es al mismo tiempo distinta. De hecho, solo en un plano cuantitativo, si tenemos en cuenta la cantidad de parroquias o regiones, podemos ver lo siguiente. Eh, las parroquias suman a nivel mundial más de 220.000. En Europa tenemos la mayor cantidad de parroquias, superando las 110.000. En América y en el resto de los continentes un número baja considerablemente. En América Latina tenemos cerca de 40.000, en Asia más de 25.000, en Norteamérica poco más de 20.000, en África menos de 20.000 y en Oceanía eh, cerca de 2.500. Ahora, esto que es una experiencia común para la mayor parte de los que transitamos este trayecto formativo, no lo es así para el resto del pueblo de Dios. Tenemos todos conciencia y la comunidad eclesial que reflexionó en el último sínodo 2023 nos recuerda que especialmente son los jóvenes los que no están presentes en las comunidades. Nos dice, muchos jóvenes han abandonado los espacios físicos de la iglesia a los que intentamos invitarlos. Se trata de un tema sobre el cual hay que reflexionar pastoralmente. Bien, podemos afirmar entonces que la parroquia como institución atraviesa una verdadera Pascua. Muchos han declarado su muerte está declarada por las dinámicas urbanas, por las dinámicas digitales, por la escasez de sacerdotes, también por procesos más que podemos llamar positivos, como la experiencia de pequeñas comunidades, la experiencia de los movimientos, de los nuevos carismas que nuclean a las personas en otros ámbitos más personalizados. Ahora bien, si bien no podemos identificar la dimensión territorial de la parroquia como exclusiva, es decir, que ya el derecho canónico prevé que haya parroquias personales, y que esto es muy bueno de recordarlo porque nos puede servir para acompañar poblaciones específicas. Pienso ahora en el caso de los migrantes, un proceso que en el siglo XX, pero ahora en el siglo XXI se extiende a lo largo del planeta. Lo cierto es que la mayoría de las parroquias son territoriales. Y esto a veces se pone como en segundo plano, se dice que a raíz de las dinámicas urbanas o a raíz de las dinámicas digitales no hay que tomarlo tanto en consideración. Sin embargo, a mí me parece importante recordar que tanto la espacialidad como la relacionalidad son constitutivos de la humanidad, son constitutivos de las personas. Entonces, a mí me gustaría retomar esas dos dimensiones para repensar la conversión de las parroquias. El mismo Papa Francisco nos invita a pensar en esta conversión y eh, en parte la conversión puede ser pensada bajo estos términos. Hay un dato interesante que es que por fuera de la Biblia el concepto de parroquia en el griego significa vecindad, pero en términos bíblicos significa ser extranjero. ¿Cómo pueden ser estos dos conceptos que parecen antagónicos? Bueno, en el Nuevo Testamento se resignifica
y los autores, por ejemplo, Carlos María Galli los resignifica, iba a decir, somos vecinos, pero en una tensión escatológica hacia el cielo nuevo, la tierra nueva, que entonces que nos da una cierta extranjeridad con respecto al entorno en el cual vivimos. Que eso no significa despreocuparse del compromiso histórico, como vamos a ver más adelante. Bien, si tengo que pensar en qué sentido se tiene que convertir la parroquia, voy a proponer 4 ejes. Pienso que la parroquia en primera instancia se tiene que reconvertir de pensarse como única y como última referencia a percibirse como una comunidad entre otras comunidades diocesanas, entre otras comunidades carismáticas y de movimiento. Eso la va a ayudar a comprender que las actividades, los vínculos, las tareas asociadas a esos compromisos más zonales o diocesanos no son un extra de la parroquia, sino que son una dimensión constitutiva. Y que esta dinámica entre parroquias, entre diversas comunidades, es algo que, lejos de alejarla de sus objetivos, lo favorecen, la ayuda en la tarea evangelizadora, la ayuda en su experiencia comunitaria. En esto pienso en particular en el eje de compartir los bienes, ¿no? Como comunidades diocesanas, entre diversas comunidades, la importancia de descubrir que no estamos como última referencia en la iglesia local. En el segundo eje me parece muy importante que la parroquia, de percibirse como homogénea y centralizada, se descubra como una comunidad de pequeñas comunidades, sean estas comunidades de base, capillas, movimientos, etc. Es decir, la necesidad de que la parroquia no trate de ser una comunidad de individuos, sino que descubra que esos individuos ya tienen redes de vínculos, redes de relaciones, que conforman pequeñas comunidades y que hay que respetar esas identidades, esos tiempos, esas culturas propias de esas pequeñas comunidades. En tercer lugar, me parece muy importante que las comunidades parroquiales tengan experiencia de ser comunidades de puertas abiertas, que lejos de concebirse como exclusivas, se perciban en diálogo fecundo con el resto del pueblo de Dios. Y a esto apunta un poco el Papa Francisco cuando insiste en la dimensión de santuarizar las parroquias. Esto es ser una casa de puertas abiertas, donde el pueblo de Dios siempre se siente bien acogido, donde puede expresar su fe, donde lo puede hacer en un sentido también popular, en ese sentido fuerte del pueblo de Dios, donde puede expresar su espiritualidad popular, entre otras comunidades, entre otras espiritualidades. En cuarto y último lugar, me parece muy importante que, de comprenderse como una comunidad separada del mundo, se descubra como una comunidad en salida hacia los vecinos, en salida hacia las otras organizaciones que están presentes en su territorio, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque la ayuda a descubrir cómo ella puede colaborar junto a otras religiones, junto a otras denominaciones cristianas, cómo puede colaborar para que la casa común sea una casa buena para todos, donde en lo concreto los más pobres y sufrientes se sientan recibidos y sienten que salimos al encuentro de ellos y que nos preocupa y nos ocupa su dignidad. Una iglesia que se descubra profética, que sepa denunciar las injusticias en sus territorios, pero que también sepa anunciar propositivamente y con el testimonio cómo se da una comunidad que trabaja por el bien común, que trabaja por la paz, que trabaja en contra de la violencia. Confiamos en que estas
conversiones en las experiencias de comunidad misionera que pueden llegar a ser las parroquias, se vayan consolidando. Tenemos muchos lindos testimonios a lo largo del mundo, pero queremos afianzar más esta cuádruple conversión. Ahora bien, esta conversión sinodal de la Iglesia necesita encontrar mediaciones. ¿Cómo hacer para que se den estos 4 giros, ¿no? Y voy a proponer también 4 mediaciones a modo de signos y de instrumentos de la sinodalidad, es decir, ver estas mediaciones como un verdadero sacramento de la sinodalidad. El primero no se corresponden con las anteriores, sino que son transversales a las anteriores. La primera mediación es pasar de considerar un liderazgo único y centrado en la figura del presbítero a liderazgos múltiples, eh, convergentes, en red, asociados a las pequeñas experiencias y pequeñas comunidades, asociados a las otras organizaciones presentes en el barrio, asociado a esa convalidación también de los líderes de otras tradiciones religiosas con el cual compartimos el territorio. Como dice Pedro Trigo, caminar juntos, tal como lo propone Jesús de Nazaret, no es seguirlo dejando de ser uno mismo para ingresar una masa informe en torno a él, de manera que todos digan, piensen y sientan lo mismo, como si se tratara de consignas. Existe certeza histórica de que ese no fue el tipo de liderazgo de Jesús. Buscaba que la gente le echara cabeza a sus propuestas y que decidiera por sí misma. Jesús no masifica, sino que personaliza. Entonces necesitamos esa conversión de los liderazgos, pasar de un liderazgo considerado o identificado con la autoridad a liderazgos múltiples que se convalidan, que trabajan en red y que sobre todo propician discernimientos, comunidades de discernimiento, discernimientos personales. Lo segundo es pasar, la segunda mediación es apostar por la inclusión de todo tipo de personas en las experiencias comunitarias y misioneras. ¿A qué hago referencia? Voy a hacer referencia a 2 ejes. Uno lo trae la síntesis de la reciente Asamblea Eclesial. Es pensar en la inclusión y especialmente en la inclusión en los órganos de participación, como los consejos, tanto económicos como pastorales, de personas que transitan experiencias e identidades de género diversas o que tienen situaciones convivenciales, vocacionales de irregularidad. Por ejemplo, ex sacerdotes o ex religiosos o matrimonios en segundas nupcias. Apostar a que se lleven al mínimo las situaciones en que ellos no participan de las comunidades en el plano litúrgico, en el plano organizativo, en el plano catequético. Y en segundo término, darle este espacio también protagónico a las personas a las cuales las comunidades parroquiales atienden de alguna manera. Ancianos, personas mayores, personas desempleadas, personas en situaciones de adicción, personas que han sido encarceladas, que sean comunidades, que seamos comunidades que no solo colaboramos con nuestros hermanos para su dignificación, sino que, como dice el Papa Francisco, la mayor dignificación es que ellos puedan vivir profundamente su fe e invitarlos a formar parte de nuestras comunidades y de hacerlo de manera orgánica, no periférica. La tercera mediación que me parece muy importante es dejar de ser exclusivamente comunidades de adultos o de adultos mayores a hacer comunidades intergeneracionales. Darles la bienvenida a los jóvenes, pero darles una bienvenida protagónica, darles una bienvenida donde no solo se lo escuchen, sino que escuchemos la dimensión profética de sus palabras.
la verdad que estas nuevas generaciones tienen para compartir con nosotros y para ayudarnos a nuestra propia conversión, para ayudarnos a releer el Evangelio y para que sea entonces significativo aquí y ahora en cada comunidad. Y por último, dejar de concebirse exclusivamente como comunidades presenciales y pasar a concebirse como comunidades con presencialidad, con experiencias digitales y también con experiencias híbridas que se llaman, que combinan lo presencial y lo digital, abriéndose también al protagonismo que las nuevas tecnologías, en el caso de las zonas que pueden tener este acceso tecnológico, puedan desarrollar. Y favoreciendo también que aquellas comunidades que no pueden tener este acceso tecnológico por falta de luz, por falta de conexión, también puedan acceder al mismo. En conclusión, me parece muy importante que la experiencia comunitaria y misionera de las parroquias eh, lleguen a ser experiencias poliédricas, que integren rostros múltiples, que integre la diversidad, que le dé espacio y que esté en salida hacia la diversidad. Y que lo haga no de una manera unidireccional, sino que lo haga en red, con pequeñas comunidades que forman parte de esa experiencia parroquial, con otras comunidades de denominaciones cristianas distintas o distintas religiones, y que lo haga también con otros referentes y organizaciones que están presentes en el territorio o que también trabajan en los ambientes hacia el cual nos dirigimos. Bueno, algunas ideas para propiciar la reflexión y el ánimo de favorecer la conversión de las parroquias en clave sinodal. Muchas gracias.